Listo, buenas tardes para todos. Entonces vamos a iniciar la clase de hoy, martes 30 de junio, en el horario de 4 a 6, clase de laboratorio de física fundamental. Pues como siempre, primero saludarlos, esperando que estén muy, pero muy bien en todas sus cosas, todas sus actividades y obviamente de salud. Y hacer la pregunta de siempre. Entonces, si alcanzaron a entregar los laboratorios, pues yo estaba revisando los laboratorios y veo que la mayoría sí los van entregando, entonces pues me alegra. Entonces no se olviden que desde la clase pasada, aunque con ustedes no tuvimos hace 8 días, pero desde la clase antepasada, entonces ya empezamos a trabajar con otra modalidad que es con, digamos, simulaciones. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a seguir trabajando, digamos, de la misma manera y por ello, entonces ya, pues la idea es que vayan resolviendo el laboratorio en el mismo espacio de la clase para que ojalá al finalizar la clase o máximo al finalizar la jornada, pues ya hayan resuelto esta guía y no se atrasen en el laboratorio. No se olviden que para esto ya no van a tener 8 días. Sin embargo, yo la tarea en Classroom la voy a colocar para el viernes, es porque tengo los 3 grupos y el último grupo es hasta el viernes. Pero ustedes entre más rápido lo entreguen, pues mucho mejor. Pues así se van librando. ¿Ok? Entonces, lo primero, pues, ¿tienen alguna pregunta al respecto? ¿Tienen alguna duda sobre la metodología o algo? No, no, yo creo que ya lo tienen claro. ¿O sí? No sé, chicos y chicas. ¿No? Bueno, entonces a WhatsApp ya les envié la guía del laboratorio que vamos a resolver hoy. Entonces necesito que por favor la abran y la vayamos, digamos, resolviendo como simultáneamente, es decir, la vayamos resolviendo en paralelo, ¿ok? Para que no se, para que no se atrase. Hay cosas pues que obviamente no las vamos a poder ir haciendo de una vez, pero pues vamos tratando de leerla para mirar de qué se trata la guía e ir experimentando poco a poco con la simulación. Entonces me voy a permitir compartirles la pantalla. Primero la guía del laboratorio, espérenme un ratito. Entonces aquí está. Listo. Ahora sí ya. Ustedes ya la están abriendo desde su WhatsApp que ya se las envié. Y ahora sí me voy a permitir compartir la pantalla para resolverla. Listo, entonces ahí ya les estoy compartiendo la pantalla. Entonces el informe es la fuerza de fricción. No se olviden que estamos en la parte dinámica, donde esta guía de laboratorio se trata de entender o explicar un poco más eh, sobre la fuerza de fricción. Entonces, pues aquí colocarán su programa, la fecha, el grupo, su nombre o nombres, como si lo van a entregar en grupo o solos, ¿cierto? Con su respectivo código. Pues, ¿cuál es el objetivo? Miren, un objetivo sencillo, ¿cierto? Comprender los efectos de la fuerza de fricción sobre los cuerpos y determinar el coeficiente de fricción estático y dinámico. Entonces, yo les había dicho en la teoría, los que están conmigo, que existen 3 tipos de fuerzas de fricción. ¿Cuáles? La fuerza de fricción estática, la fuerza de fricción dinámica y la fuerza de fricción viscosa. La estática tiene que ver con el estado de reposo de un objeto. La fuerza de fricción dinámica aparece siempre y cuando un objeto se esté moviendo y la viscosa aparece siempre y cuando un objeto se mueva sobre un fluido. Aquí pues no la tenemos en cuenta, la viscosa. Solo voy a hablar de la fuerza de fricción estática y la fuerza de fricción dinámica. Y la fuerza de fricción, yo les decía en la teoría, que se define como nu, que es el llamado coeficiente de fricción por la normal. Nu por la normal. Entonces, determinar, aquí está, determinar los coeficientes de fricción. Entonces, lo que me está mandando la guía es a qué. Me está diciendo que por favor mida esos coeficientes de fricción, que entienda qué son esos coeficientes de fricción, que haga la diferencia entre esos coeficientes de fricción. Eso es lo que yo quiero
que lo tengan claro cuando terminemos esta sesión. Bien, entonces aquí hay una pequeña introducción, como la parte teórica, ¿cierto? Donde me hablan de la fuerza de fricción y me dicen que hay dos clases de rozamiento, el estático y el cinético. Y que esos rozamientos van a depender de los mu estático y mu cinético, ¿cierto? Entonces me dice que el rozamiento estático aparece cuando ambos cuerpos están sometidos a fuerzas, pero las mismas aún no han provocado un movimiento. Es decir, el estático aparece siempre y cuando no hay movimiento, ¿cierto? Relativo entre los dos cuerpos. Es decir, debido a la rugosidad de las superficies existe una fuerza de adherencia que se tiene que superar para poner el cuerpo en movimiento. La fuerza de fricción estática debe ser menor o igual al mu estático por la normal. Es decir, este menor o igual aparece así en los libros, es porque la fuerza de fricción, la fuerza estática o de fricción estática, pues si es menor, no importa, o sea, cualquier fuerza que sea menor a esto, pues no la va a superar. Pero por lo general, para uno entenderla, siempre la escribe como la fuerza de fricción se define o es igual a mu estático por la normal. ¿Listo? Ahora, el rozamiento cinético, cuando un cuerpo se desplaza sobre otro cuerpo, los cuerpos en contacto experimentan esta clase de fricción. Dicha fricción será mayor cuando mayor la rugosidad de las dos superficies que rozan entre sí. Y se define de la misma forma. Miren, la fuerza de fricción cinético es mu cinético por la norma, donde F es la fuerza de fricción cinética y N es la norma. ¿Cierto? Listo, hasta ahí es como la parte teórica que yo les había hablado en la, digamos, en las clases de los miércoles, pero pues ahora lo vamos a ver un poco más sencillo. Entonces, lo primero que voy a hacer es ingresar a la misma aplicación que hicimos hace 15 días, donde utilizaremos las simulaciones virtuales de la Universidad de Colorado para determinar esos coeficientes de fricción. Y no tanto para determinarlos, ¿no? Esta guía es como muy intuitiva, ¿no? Es como analizar, nada más. ¿Ok? Entonces vamos a darle control clic sobre esta parte, sobre el enlace, para que me abra directamente esa cuenta. Entonces nuevamente, bueno, pero a mí se me sale. Entonces dejo de compartir eso y comparto la aplicación. Listo. Ahí está nuevamente la aplicación, ¿cierto? Pero la guía me dice que ahora ya no me vaya a la que me fui la anterior vez. En la anterior clase trabajamos en este comando de aceleración. Ahora la guía me dice que me vaya al comando de fricción. Entonces ya no voy acá, sino voy a esto. Listo, le doy doble clic y me abre esa presentación. Esa presentación pues ya es como conocida para ustedes, que es la misma prácticamente que nosotros teníamos hace 15 días con ustedes, ¿cierto? Listo, me regreso a la guía del laboratorio. Entonces me dice, una vez ingrese ahí, ¿cierto? Dice, haz clic en fricción, ya lo hicimos, ¿cierto? Dice, antes de iniciar la práctica, familiarícese con los controles y su funcionamiento para no tener dificultades. En el tablero de control para el desarrollo de las prácticas, seleccione la visualización de fuerza, suma de fuerzas y masa. Entonces me voy acá. Este es el control de que me hablan aquí. Y me dice que para este caso me va a servir fuerza, suma de fuerzas y masas. Esos son los que me van a decir. Entonces, miren, fuerzas, los quito, ¿no? Fuerzas, pues está por defecto. Son las fuerzas que yo voy a aplicar. Suma de fuerzas, inmediatamente aquí me aparece una lineecita que me va a hacer, es una suma vectorial de las fuerzas que estoy aplicando. Y masa, lo que me permite es visualizar qué masas puedo ir aplicando. Ustedes ya saben que aquí hay una de 50 kilogramos, pero yo podría cambiarla por una de 200 o por una de 80, o
sumarlas si quiero, ¿cierto? Ahí 120, etcétera, etcétera. Listo. Bien. Una vez que yo ya tenga o esté familiarizado con esos controles, ¿qué me dice? Me dice en el tablero de control, allá, procedimiento 1. Entonces miren que aquí vamos a hacer varios procedimientos. Procedimiento 1 es bastante intuitivo. ¿Qué me dice el procedimiento 1? Verifique que el objeto ubicado sobre el piso es una caja de 50 kilogramos. Listo. ¿Sí lo están haciendo, chicos? ¿Sí están abiertos el programa o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Listo. Para que lo vayan haciendo y de una vez vayan contestando, ¿no? ¿Listo? Bien. Entonces vamos, voy a compartir otra vez esto acá. Verifique que el objeto ubicado sobre el piso es la caja de 50 kilogramos. Entonces, coloco mi cajita de 50 kilogramos. Listo. Aplique una fuerza de 50 newtons. Para ello haga clic 2 veces en el botón avance rápido, doble en la parte inferior de la pantalla. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que le aplique una fuerza de 50 newtons. Listo. Ya le apliqué una fuerza de 50 newtons. Aquí con este lo puedo hacer rápidamente o lo podría ir o lo hubiera podido ir aumentando de uno en uno. Pero pues, como ya me están diciendo ahí que lo haga así, pues lo hago así. Listo. Incremente la fuerza aplicada hasta que la caja se mueva. En algún momento durante este proceso registre el valor de la fuerza cuando esto sucede. Entonces, ¿cómo así? Debe ir aumentando la fuerza aquí, ¿cierto? Hasta el momento en que usted mire que la cajita se empieza a mover. Y en el momento exacto donde la cajita se empiece a mover, usted va a ir escribiendo ese valor o registrando ese valor en esta tablita de acá. Entonces me dice, la fuerza de 50 newtons me va a determinar o se va a superar cuándo. Aquí, ¿cierto? Tome los datos y registre en la tabla 1.1. Repita variando la masa de los bloques de madera. Continúe aumentando la fuerza y describa lo que sucede con la caja. Entonces lo que usted tiene que hacer es, bueno, cuando yo aplico una fuerza de 50 newtons al principio, aquí estaría como mal, aquí es la masa, ¿no? La masa de 50 kilogramos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando voy aplicando una fuerza de 50, de 100, de 150 y de 200? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo así? Voy a hacerlo acá. Entonces, ya tengo mi masa de 50 kilogramos, ya apliqué mi fuerza de 50 newtons. Pero miren que hasta ahí no se empieza a mover. Entonces, yo lo que voy haciendo es ir aumentando 51, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 70, 80, 88, 89, 90, 100 newtons, 110, 120 y todavía no se ha movido, ¿cierto? Miren que ahí, justo ahí, ya se movió. Bueno, ahí ya superé. Entonces, justo cuando ustedes lo que deben encontrar es, cuando tengo una masa de 50 newtons, ¿en qué momento justo esto se empieza a mover? Eso es lo que va a ir escribiendo en esta tabla. Entonces, cuando la fuerza era cuando la masa era de 50 newtons, ¿cierto? ¿Cuál es la fuerza aplicada? Es que esta cosa está mal, esta tabla. Aquí esta es la masa. Esta línea, a ver, la voy a hacer en un Word más bien. Entonces esperen un ratico. Abro un Word, crear.
Y lo que me dice es esto, insertar una tabla. Algo así es lo que tiene ahí. Entonces, según lo que yo entiendo, es esto. Tengo masa, fuerza y observaciones. Masa, fuerza y observaciones. O sea, aquí sería masa, fuerza y observaciones. ¿Cierto? Es decir, que aquí las masas ya se las están dando. Le dice que trabaje con 50, con 100, con 150, bueno, y las que sea. Entonces me dice, cuando yo coloco una masa de 50 newtons, ¿cuál es la fuerza aplicada para que supere la fricción? Entonces ahí me dio como 117 newtons, creo, algo así. Y ahí usted escribe las observaciones, lo que usted quiera escribir. Lo mismo hace con una fuerza, perdón, con una masa de 100, de 150 hasta 200 newtons, ¿cierto? Y aquí me dice esto que está aquí, lo que pasa es que está corrido una fila. Esto que está aquí, usted lo debería escribir en su documento aquí. Eso es lo que se le ha... Eso es lo que... Así es la tabla que está ahí. Justo así. Entonces, muestra necesaria para que se inicie el movimiento. Entonces, para una masa de 50, de 100, de 150 y insertar celdas, insertar toda una columna y una masa de 200. Eso es lo que tiene allá, ¿cierto? Esa es la tablita que está ahí. Solo que está corrida una fila. Entonces, lo que yo digo es esto. Me regreso acá, pues me regreso otra vez. Entonces, para una fuerza de 50 newtons, perdón, para una masa, valores, masas, suma de fuerzas, ¿cierto? Ok, entonces para una masa de 50 newtons, perdón, para una masa de 50 kilogramos, empiezo con una fuerza de 50 newtons, pero ya me di cuenta que ahí no la mueve. La suma es cero, hasta ahí, ¿cierto? Lo que me dice es que debo ir aumentando esto hasta un momento en que esto se empiece a mover. Entonces, para una masa de 50 newtons, debo sacar cuánto es. Por ahí ya es 112 newtons, ¿no? 113 no, 114 no, 115 no, 116 no, 117 no, 118 no, 119 no, 120 no, 21, 22, 23, 24, 25. Ahí ya, en 25, 125 newtons. Entonces usted simplemente dirá que para una masa de 50 kilogramos, la fuerza necesaria fueron 125 newtons. Listo, ahora hace lo mismo para una masa de 100, de 150 y de 200 kilogramos. Y aquí en observaciones le va colocando. La observación sería, para superar la fuerza de fricción estática se necesitó 125 newtons, porque justo en ese momento fue que empezó el bloque a moverse. Lo mismo acá, lo mismo acá y lo mismo acá. ¿Sí me hago entender ese pedazo o no? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Selene, ¿sí me entendiste? Sí, profe. Jimena, Jojo, ¿sí me entendiste? Sí, profe. Aunque a mí Listo. dice el muñequito se movió en 126. En 125 solo estiraba más la piernita. Bueno, entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer.
Entonces lo hacen con 50, con 100, 150 y 200. Pero vayan haciéndolo de una vez. O les acabo de explicar y lo hacen al final. Ustedes verán. No lo vamos haciendo, profe. Listo. ¿Listo? ¿Ya tienen todos los datos? Chicos, Ya, profe. entonces me los dictas, por favor. Voy a sacar mi Word. Entonces, para una fuerza de 100 newtons, habíamos dicho que aquí 126, ¿cierto, Selene? Para Sí. una masa de 100, ¿cuánto? 251. 251. Para una de 150, ¿cuánto? 376 newtons. 376 newtons. Y para la de 200, No movió con el máximo que aparece ahí de 500. ¿no movió? No. A ver.
Hagámoslo así. Entonces, dejar de compartir. Entonces, de 200, ¿no? 200. Ahí está. 50 no, 100 no, 150 no, 200 no, 350 no, 400 no, 450 y 500 no. O sea que la fuerza de fricción es mucho mayor que 500 newtons. Esa sería la observación, ¿cierto? Bien, gracias, Elena. Entonces, una vez ya tenga eso, ya haya llenado mis daticos, no se mueve. Pues, ¿listo? Entonces aquí colocan sus observaciones y me voy al procedimiento número 2. En el procedimiento número 2 me dice lo siguiente: restablezca los controles de la animación con el botón restablecer. En el tablero de control para el desarrollo de la práctica, seleccione la visualización de fuerzas, suma de fuerzas, masa y velocidad. Entonces, restablezco todo y ahora quiero fuerzas, suma de fuerzas, masas y velocidad o rapidez. ¿Cierto? Y si quieren de una vez los valores, ahí todo. Mejor dicho, todo. ¿Ok? Una vez tenga eso, verifique que el objeto ubicado sobre el piso es la caja de 50 kilogramos. Listo. Vuelva a aplicar una fuerza de 150 newtons a la caja de 50 kilogramos. Espere y mire la pantalla durante 30 segundos. Entonces, aquí está la caja de 50 kilogramos y le aplico directamente una fuerza de 150 newtons. 50, 100, 150 newtons. Y dice que mire durante 30 segundos. Miren cómo va aumentando la velocidad. ¿Se dan cuenta? La suma de fuerzas, o sea, la fuerza resultante total es de 56 newtons. ¿Ok? Y miren lo que va pasando aquí. Obviamente llega a una velocidad y se regresa. Listo. Entonces 30 segundos es más o menos hasta aquí. ¿Cierto? Ahora sí, bueno, listo. Ya hicimos eso. ¿Ok? ¿Qué con eso? Verifique que el objeto ubicado ya vuelva, espere y mire la pantalla. Ya. Registre lo que sucede con la velocidad del movimiento a medida que pasa el tiempo. Entonces, cuando la fuerza aplicada a una masa de 50 kilogramos es 150 newtons, lo que le dice es que vaya o que observe qué pasó. Entonces, ¿quién me puede decir qué pasó? ¿Qué pasó? Tania Calvache. Tania. ¿Aquí estás, Tania, o no? Jimena Jojoa, ¿qué pasó? Jimena, ¿sí estás o no? Profe, ¿qué pasó a los 30 segundos? ¿Es que pregunta? No, ¿qué pasó? Ahí está, la pregunta es clara. ¿Qué pasó con la velocidad? Mira, te están preguntando. Registre los valores, registre lo que sucede con la velocidad del movimiento a medida que pasaba el tiempo. Nada, la velocidad iba aumentando, eso es lo que pasó, ¿no? Entonces la velocidad iba aumentando hasta llegar a un máximo de tanto y ya, pues obviamente la caja como que lo regresó, ¿cierto? ¿Por qué iba aumentando? Sería la pregunta. Ah, pues porque había una fuerza neta
resultante. Al aplicar una masa de 150 newtons, lo vuelvo a hacer si quieren. Entonces otra vez suma de fuerzas, valores, masas y velocidad. Al aplicar miren aquí, cuando le aplico una fuerza de 50 newtons, la fuerza resultante o la suma de fuerzas es cero. Es decir, la fuerza de 50 newtons no es capaz de moverse. Lo mismo cuando aplico una fuerza de 100 newtons, la fuerza resultante es cero. Pero cuando ya aplico una fuerza de 150 newtons, ya esto deja de ser cero. Y la fuerza resultante ya da una fuerza neta hacia la derecha. Por eso es que se empieza a mover hacia la derecha. Y por eso, al haber una fuerza neta, hay una aceleración. Y al haber aceleración, pues obviamente la velocidad empieza a aumentar. Eso es lo que les están preguntando en ese punto. Le coloco la de 150 y miren que la fuerza resultante es 56 newtons. Si hay una fuerza resultante, hay una masa y una aceleración. Si hay una aceleración, significa que la velocidad debe ir aumentando. ¿Qué tanto va aumentando? Pues lo que me permite el tiempo. Si cada vez está más acelerado, más acelerado, más acelerado. Aquí llega un punto, justo aquí, en donde la velocidad se hace tan grande que esto ya se resbalaría, ¿no? Entonces da 38, 39, 40. Cuando la velocidad es 40, ojo con eso, 40 metros sobre segundo, miren lo que les pasó a la fuerza. Me dice que la fuerza de fricción es de 94 newtons. De aquí, de hecho, se la calcula la fuerza de fricción. 94 newtons. Solo existe esa fuerza. ¿Listo? ¿Listo, Tania? Jimena, digo. Jimena. Sí, profe. ¿Sí? Entonces ya sabes qué colocar en esa tablita, ¿no? Sí. ¿Listo? Profe, Cuéntame, Selene. pero esa parte de lo que se regresa toca colocarla, es que como ahí dice que miremos 30 segundos, entonces pues cuando la rapidez ya llega a 3 metros por segundo, perdón, a 30 metros por segundo, pues ya se para, pero hasta ahí no se regresa la velocidad. ¿Alguien calculó cuántos segundos alcanza a pasar? Lo hacemos otra vez y lo calculan con el cronómetro de su celular. ¿O qué? Bueno, ¿Listo? Entonces yo lo regreso acá y ustedes vayan buscando el cronómetro del celular. ¿Listo? Entonces, de pantalla y voy a dejar esto otra vez. Entonces, suma de fuerzas, valores, masas, velocidades. 50. Tú me dices, Selene, ¿cuándo? ya, profe. Miren, la velocidad va aumentando, 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 ¿cierto? Es que ahí aumenta, ahí lo están haciendo también por segundo, aumenta 1 metro cada segundo. Ujú. Eso llega hasta los 30, nada más. Hasta aquí nomás llega, ¿no? Sí. Ya. Ya, listo. Ujú. Entonces no me están preguntando hasta que se deslice, sino que solo me están preguntando hasta aquí. Entonces, nada, pues la pregunta que me están haciendo es, al aplicar una fuerza de 150 newtons, ¿qué pasa con la velocidad? Pues la velocidad va aumentando de 1 metro sobre segundo. Eso sería la respuesta. ¿Listo, chicos? Fácil, ¿no? Ahora me pide otra cosa. Disminuye la fuerza aplicada de la caja de 50 kilogramos, de 150 newtons. Primero a 100 newtons y luego a 50 newtons. ¿Por qué crees que la caja continuó moviéndose cuando aprendiste la cantidad de fuerza aplicada ahora? Cuando no se movió inicialmente, cuando 50 y 100 newtons respectivamente se aplicaron inicialmente al bloque. Entonces dice, disminuye la fuerza aplicada de la caja de 50 kilogramos, de 150 newtons. Primero a 100 newtons y luego a 50 newtons. ¿Qué es lo que me está queriendo decir eso, ¿no?
Entonces, me dice lo siguiente. Me dice, si yo aplico, a ver, suma de fuerzas, valores, masa, velocidad, en ese punto 6. Entonces me dice lo siguiente. Si yo aplico una fuerza de 50 newtons, pues obviamente no se movía, porque hasta ahí no ha superado la fuerza de fricción. Si yo aplico una fuerza de 100 newtons, obviamente no se movía, porque hasta ahí no ha superado la fuerza de fricción, ¿cierto? Pero si yo aplico una fuerza de 150 newtons, listo, ahí ya se empieza a mover. Y ya sabemos que se va a mover más o menos hasta 30 y tantos metros por segundo que va a superar esta velocidad. Pero lo que me dice es, bueno, ¿y qué pasa si yo le bajo aquí la fuerza? Le dejo de aplicar 150 newtons, sino que le bajo a 50 newtons. Pero miren que se sigue moviendo. Pero antes, ¿por qué cuando le aplicaba una fuerza de 100 newtons no se movía? Y ahora sí. Y miren qué pasa si le bajo a 50 newtons. Se sigue moviendo. Pero miren lo que va a pasar con la fuerza resultante. Miren, miren, miren. Que ahora la fuerza resultante es negativa. ¿Cierto? Va a llegar un punto en que esto se va a frenar. Aunque se sigue moviendo, pero miren cómo se va frenando. Hasta que se frene. Hasta 0 metros sobre 0. Sí es claro, pero sin embargo, hubo momentos en que aplicando fuerza de 50 newtons se seguía moviendo. Aunque la fuerza resultante, en ese caso, era hacia la izquierda. Eso es lo que les están preguntando en este punto de aquí. Disminuya la fuerza aplicada de la caja de 50, de 150 primero a 100 y luego a 50. ¿Por qué crees que la caja continuó moviéndose cuando aprendiste la cantidad de fuerza aplicada ahora? Cuando no se movió inicialmente, cuando 50 y 100 newtons respectivamente se aplicaron inicialmente al bloque. Entonces aquí lo que les está como rara esa pregunta fea, ¿no? Lo que les dice es, ¿por qué si al principio yo le aplicaba 50 no se movía, le aplicaba 100 no se movía, pero después de que le apliqué 150 ya se movió hacia la derecha? Entonces, si le bajo a 100 newtons se sigue moviendo y si le bajo a 50 newtons se sigue